El video trata sobre Betty Andreessen, estadounidense, que en 1967 aseguró haber encontrado extraterrestres y fue sometida a varias pruebas y observaciones en su nave. Si esto es realmente cierto, entonces lo que estás a punto de escuchar es aterrador. Muchos escépticos han tratado de desacreditar su historia, como ocurrió con Betty y Barney Hill en 1961, quienes también fueron abducidos por alienígenas. En 1979, Raymond Fowler publicó el primero de 4 libros sobre el caso Andreessen, lo que lo ha mantenido en la vanguardia de los grupos de ovnis y teorías de conspiración. Vamos a analizar lo que pasó esa noche de 1967. La llegada. Esto inició la noche del 25 de enero de 1967 en la casa familiar del número 15 de la calle Howard South Ashburnham, Massachusetts. Betty Andreessen, de 30 años, estaba trabajando en la casa tratando de asegurarse de que sus 7 hijos estuvieran seguros y bien después de que su entonces esposo, James, había tenido un accidente y actualmente estaba en el hospital esperando recuperarse. Por suerte, los padres de Betty, Waino y Eva Eo ayudaban activamente a la madre estresada con las tareas diarias y estaban presentes durante el encuentro, 6:35 de la tarde. Al anochecer y con el cielo oscurecido, sucesos extraños comenzaron en la casa. Las luces empezaron a parpadear y apagarse antes de irse atenuando poco a poco hasta apagarse por completo. El televisor se apagó solo y el refrigerador dejó de funcionar. Como muchos pensaron, Betty creyó al principio que el problema era un corte de luz. Después de llevar a todos a la cocina, ella y su familia notaron una luz rojiza rosada pulsante entrando por la ventana de la despensa, brillando más mientras la observaban sorprendidos. En el libro de Fowler se describe como un haz de luz rítmico y palpitante, con presencia casi viva. Waino se asomó por la ventana trasera para entender el alboroto, y lo que vio cambiaría la vida de su familia, sobre todo la de su hija, por años. Según los recuerdos y declaraciones oficiales de la familia, 5 pequeñas figuras se dirigían hacia la casa desde el huerto adyacente. Estaban brincando en lugar de caminar o correr, lo que de inmediato asustó a la familia. Además, los seres hacían una danza en formación, uno tras otro, con movimientos contorsionados y saltarines imposibles para piernas humanas. La sincronización y la forma en que se acercaban mostraron sus cabezas grandes y cuerpos delgados, con trajes extraños que el padre de Betty llamó monstruos de Halloween. Al sospechar que el apagón y las actuaciones extrañas afuera eran una broma, Waino cruzó miradas con uno de los seres en un intento de ahuyentarlos de su propiedad. Sin embargo, cuando la criatura lo miró directamente, sintió de inmediato un mareo y una sensación desorientadora en todo su cuerpo. La sensación de malestar llegó hasta la cocina, donde Betty y su familia también sintieron un fuerte cansancio y una debilidad hipnótica recorrió sus cuerpos. Betty intentó comprender la sensación y miró la sala donde sus hijos, que corrían, estaban congelados en el tiempo. Sus cuerpos atrapados en el juego. Waino y Eva también se quedaron inmóviles ante la quietud, mientras el aire se volvía denso y las luces brillaban más intensamente en la casa. Finalmente, Betty se dio cuenta de que ella también estaba paralizada, su cuerpo indefenso y su voz incapaz de emitir un solo grito. Betty, paralizada de terror, solo vio cómo los seres entraban sin tocar ni abrir la puerta. Simplemente caminaron a través de ella como si fuera invisible. Al mirar mejor, Betty notó que eran más bajos de lo que creyó. Medían entre 90 y 120 centímetros, excepto uno que destacaba. Sus cabezas de pera tenían grandes ojos negros sin reflejo y bocas como pequeñas hendiduras. Muchos abducidos han descrito que la piel de la criatura era pálida, gris, suave y casi gomosa. Los trajes eran azules de una sola pieza, con cinturones anchos y un emblema de ave en las mangas. Sus manos tenían 3 dedos largos y afilados, pero no podía ver sus pies flotando sobre el suelo. En ese momento, el ser más alto supuestamente se acercó a Betty. Hablándole telepáticamente, la criatura se llamó a sí misma Kusaga y le explicó que ella y su familia no estaban en peligro inmediato y que los seres no representaban una amenaza. Sin embargo, se le pidió que abordara su nave espacial, que estaba estacionada cerca. La nave.
Antes de continuar, aunque parezca una historia inventada, quiero reiterar que Betty estaba completamente convencida de que esto sucedió. Como verás, su historia es muy importante. Bien, sigamos adelante. Sin control de su cuerpo, voz ni realidad, los extraterrestres llevaron a Betty desde la casa a un objeto en forma de disco de 6 metros en una pendiente nevada junto al huerto. No es de sorprender que la nave brillara con esa misma luz rojiza rosada que se veía desde la cocina. Su superficie metálica lisa no podía asociarse con ningún otro vehículo, aéreo o de otro tipo que ella hubiera visto antes. Al saber que ella fue seleccionada para entrar, se abrió un pequeño agujero en el costado de la nave, como si surgiera de la nada. No había puerta ni pestillo visible. Se formó para permitir la entrada, y Betty lo describe en el libro de Fowler como un objeto que respondía a la intención, no a la mecánica. Al entrar, Betty notó que un olor antiséptico a metal caliente, combinado con algo acre, llenaba la nave. Al igual que afuera, el interior de la nave se iluminaba con luces pulsantes que surgían de la nada. Tratando de encontrar una ruta de salida, un túnel o una abertura en las paredes parecidas a carne, Betty se dio cuenta de que cualquier intento de escapar de la estructura sería en vano, ya que la abertura por la que había entrado ahora estaba cerrada. Las paredes eran tan impresionantes como aterradoras, con una suavidad redondeada y curvada que se fusionaba sin bordes ni esquinas. Ella dijo que era como estar en una concha. Ella describió una sensación de ingravidez. Aunque sus pies tocaban el suelo, sentía estar sobre un trampolín suave y elástico, superado por una flotación lenta. Y entonces comenzaron los experimentos. Al ser colocada sobre una superficie parecida a una silla, las entidades sometieron a Betty Andriessen a una serie de pruebas intrusivas, dolorosas y desconcertantes, una de las cuales consistió en insertar una aguja grande en su piel para inyectar y extraer fluidos. Otro procedimiento impactante fue la extracción de un pequeño objeto de su cabeza usando una aguja insertada en su fosa nasal. La dolorosa operación llevó a Betty a una experiencia visionaria, como si se teletransportara a otra dimensión. Betty era una mujer cristiana muy religiosa. La experiencia a bordo de la nave espacial la llevó a proclamar que conoció a un ser que ella creía que era Dios mismo. Le llamó para afirmar que ella era una elegida o, en sus palabras a Fowler, una mensajera de Dios. En sus relatos posteriores, Betty continuaría describiendo las visiones que tuvo mientras se transportaba a través de este aparente universo alternativo. Ciudades, que consistían en torres de cristal, se elevaban hacia el cielo, iluminando varios colores y patrones geométricos. También recuerda que los habitantes de estos lugares estaban hechos de luz pura, seres altos que cambiaban entre una carne sólida y radiante. Quizás la entidad más interesante y mejor descrita que presenció fue la de un ave extremadamente grande que ocupaba todo su campo de visión. Su cuerpo supuestamente brillaba con un fuego cuyas llamas no quemaban. Aunque muchos han afirmado que estas eran simples alucinaciones causadas por el sueño, parálisis o simplemente un sueño, tras agotamiento y estrés, Betty se mantuvo firme en sus recuerdos y descripciones, los cuales eventualmente llegaron a un abrupto final. La entidad, que se hacía llamar Q-Saga, le informó a Andriessen que despertaría y no recordaría lo que ocurrió a bordo de la nave espacial, al menos por un tiempo. Él y sus compañeros amaban a la humanidad y querían ayudarnos a erradicar nuestros malos hábitos y comportamientos. Y así simplemente todo terminó. Las secuelas. Betty supuestamente despertó en su casa, descalza en el suelo de la cocina. Su familia seguía congelada en las mismas posiciones. Después de numerosos intentos por recuperar la fuerza en sus extremidades y cuerdas vocales, de repente pudo moverse y hablar, como si las entidades activaran un interruptor y la devolvieran a la normalidad. Los niños despertaron y volvieron a jugar en la sala, mientras sus padres seguían caminando por la casa como si nada hubiera pasado. El tiempo y los relojes no ayudaban a Betty, pues no entendía cuánto había estado ausente, ni la diferencia entre el exterior y el interior de la nave alienígena. Fowler menciona en uno de sus libros que la desubicación temporal es un detalle recurrente y coincide con otros relatos de abducción. Ahora, tratando de no asustar a su familia, Betty decidió mandar a todos a la cama e hizo su mayor esfuerzo por quedarse dormida ella misma. Esto resultó inútil, ya que su memoria estaba borrosa, su cuerpo se sentía diferente y sus sueños eran extremadamente lúcidos.
Formas, luces y colores brillaban en su subconsciente e invadían sus sueños, haciéndola despertar de golpe en paranoia y pánico. A medida que avanzaba la mañana, se preparó un café en la cocina, pero recuerda haber caído en trance después de mirar hacia el huerto donde la nave había aterrizado. Durante lo que parecieron horas, todo se sentía fuera de lugar. Algo era diferente, algo que no podía explicar ni recordar. Sus padres también actuaron extraño, permaneciendo casi en silencio toda la noche y hasta la mañana. Su memoria de la noche anterior fue completamente borrada y ellos también sabían que algo no estaba bien. Betty notó que no miraron por las ventanas en ningún momento desde su secuestro y deambulaban por la casa, haciendo tareas sin sentido una y otra vez, como si quisieran mantenerse ocupados para no hablar de los extraños sucesos que acababan de ocurrirles. Una de las piezas de evidencia más interesantes que se discutió y recordó años después durante una sesión de hipnosis fue un libro de color azul que la entidad le había dado a Betty antes de que despertara en su cocina. Según Andrieson, ella revisó el libro días después. Dentro había extraños heliogramas, dibujos y escrituras que ella no podía identificar ni comprender. Ella no recuerda cómo el libro desapareció milagrosamente después de que terminó de leer sus páginas, ni puede recordar dónde habría colocado una pieza de evidencia tan valiosa en ese momento. La verdad, la frustración, ansiedad y confusión que rodearon los eventos de esa noche de enero siguieron atormentando a Betty Andrieson durante semanas y meses. Ella le dijo a Fowler que tenía fugas de memoria, recordando de repente luces, la nave, las entidades y el libro. Físicamente, en ocasiones sentía el fuerte y pulsante latido en su pecho. De nuevo, la misma pesadez que sintió durante la abducción y las horas posteriores a su liberación. La paranoia, los trances y los aterradores despertares nocturnos se volvieron habituales para Betty, atormentándola en sueños y en su vida diaria por años. Eventualmente se separó de su esposo, se volvió a casar y siguió criando a sus hijos lo mejor posible, sirviendo a su comunidad e iglesia y aferrándose más que nunca a su fe. Se corrió la voz en el pueblo de que el carácter de Betty había cambiado un poco. Se había aislado y pasaba horas pintando y dibujando imágenes que ni ella podía explicar. Incluían las ciudades cristalinas y las naves pulsantes con luces brillantes que Fowler observó y escribió que ella estaba expresando recuerdos que no poseía conscientemente, artefactos de la caja cerrada que se filtraban como arte inexplicable. Curiosamente, en 1975, la hija adolescente de Betty, Becky, tuvo una conversación con su amiga para proclamar que ella también estaba sufriendo los mismos sueños que su madre estaba experimentando. La claridad de las visiones también la impactaba mucho. La amiga contó la conversación a un grupo de entusiastas de lo paranormal, quienes analizaron y difundieron la historia hasta que llegó al capítulo de Nueva Inglaterra de Mutual Objeto Volador No Identificado Network. Raymond Fowler, entonces investigador de campo para Mutual Objeto Volador No Identificado Network, así inició su participación en el estudio del caso. Años después, las sesiones de hipnosis ayudaron a Betty a reconstruir los hechos completos y fueron el tema del libro Levantando el Velo, que narra visitas y sucesos sobrenaturales tras el secuestro. Mientras contaba toda su historia, Andreasson habló sobre una serie de encuentros con los extraterrestres que se remontaban a su infancia. Después de casarse en 1978 con Bob Luca, se estableció en Connecticut, donde su casa se convirtió en el escenario y lugar de varias sesiones psíquicas. Su nuevo esposo también se sometió a hipnosis, donde habló de una serie de encuentros similares a los de Betty, los cuales continuaron hasta la década de los 90. Como ocurre con todos los casos de abducción ampliamente conocidos y publicitados, los escépticos han ofrecido sus propias explicaciones sobre lo que sucedió esa noche. Algunos de ellos simplemente creen que ella y su familia están mintiendo, que inventaron toda la historia para ganar notoriedad y sacar provecho del creciente interés en los ovnis y los extraterrestres. Otros creen que ella tenía inestabilidad mental o estaba sufriendo una crisis nerviosa, lo que la llevó a inventar una historia a través de una falsificación hipnótica. Cuando ella aseguró ser una elegida tras conocer a Dios en su abducción, los críticos señalaron el fanatismo religioso y su deseo de estatus en la comunidad. Hasta el final, Betty seguía convencida de que todo esto sucedió
falleció pacíficamente en la casa de su hija Bonnie el 18 de marzo de 2022, a la edad de 85 años. Entonces, ¿qué crees que pasó esa noche? Betty Andreasson tuvo contacto y fue abducida por extraterrestres. ¿Por qué estos seres borrarían su memoria después de someterla a numerosas visiones, realidades alternativas y explicaciones durante su visita? ¿Y qué fue lo que extrajeron de su cabeza que era de suma importancia para ellos? Para muchos, este caso es auténtico. ¿Qué opinas al respecto? Gracias por vernos. Sigan buscando en el cielo y nos vemos la próxima vez.